Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento. No es Mateo. Algunos creen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, pero el primer libro del Nuevo Testamento es Santiago. Santiago se escribe en una época en que la iglesia estaba iniciando. Y Santiago, su iglesia, la de él, Santiago es medio hermano de Jesús. Su iglesia no creía, entre paréntesis, en Jesús. Él no creía en Jesús. Pero después que Cristo muere y resucita, 1 Corintios capítulo 11, dice que se le apareció a Santiago. Se le apareció a Santiago. Imagínense que tu hermano que se murió en la cruz se te aparezca. Y bueno, de repente le habrá dicho, como le dijo a Tomás: Tomás, ¿no crees en mí? Ven y tócame. Tomás dijo: si no meto mi mano acá en tu costado, no voy a creer, no voy a creer. Y Jesús, cuando se le aparece, le dice: mira, soy yo. Así que había heridas en el corazón. Santiago con sus otros hermanos. El otro medio hermano de Judas, de Jesús, se llamaba Judas. Escribió un libro también, entre paréntesis. No Judas el Iscariote, entre paréntesis, pero no es el que le vendió, sino que otro. Hay un libro en la Biblia que se llama Judas y no escribió Judas Iscariote, no se preocupen. No es un libro escrito por un traidor, ¿verdad? Bueno, el otro medio hermano de Jesús era Judas. Bueno, hay en la palabra de Dios donde dice eso. No es que a mí se me ocurre, sino que están ahí los nombres de los hermanos y además dice que tenían hermanas. Bueno, eso entre paréntesis para comenzar a hablar de esto de Santiago. El primer libro del Antiguo Testamento es Job. Job se escribió antes que Génesis. Génesis se escribe Moisés. Y Job es antes, mucho antes de Moisés, como 500 años antes de Moisés. Es Job. Y Job escribió un libro y está allí realmente en la palabra de Dios. Así que cronológicamente no está la Biblia hecha de esa manera, sino que está hecho de una manera que entendamos todos nosotros. Pero importante estos detalles. ¿Por qué? Porque cuando escribe el libro de Santiago, Santiago estaba en medio de una iglesia muy nueva. Era una iglesia nuevita. En el capítulo 3 del libro de Hechos, el capítulo 2, nace la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? Nace la iglesia cuando el apóstol Pedro se levanta. Dice que la Biblia que bajó el Espíritu Santo con fuego y como lenguas repartidas. Y cada uno le escuchaba hablar en su propio lenguaje. Dice la Biblia, a algunos se le escuchaba hablar en latín. A los romanos, dice. ¿Y en qué hablaban ellos? Bueno, en latín. A los griegos se le hablaba. Había algunos árabes allí, también se hablaban árabe. Y vos te imaginás que sale el apóstol Juan y comienza a hablar en latín. Que él apenas hablaba el hebreo. O el arameo, capaz, no sabemos exactamente, pero como Jesús hablaba arameo también, probablemente hablaban arameo, que era el lenguaje que se hablaba entre la gente de más baja categoría. ¿Y de dónde era, dónde vivía Jesús? ¿Dónde vivió él? En Nazaret. ¿Dónde era Nazaret? Muy cerca de Galilea, no más de 10 kilómetros de Galilea, menos. 8 o 6 kilómetros. Era una montaña, Nazaret es una montaña, ¿verdad? Y en la bajada de la montaña te expandís más y ahí nomás ya está el mar de Galilea, ¿verdad? O sea, menos de 5 kilómetros probablemente ya está el mar de Galilea. Y Jesús era de allí. Y los apóstoles eran pescadores, ¿de dónde? Del mar de Galilea. En Jerusalén no había forma de pescar. Estamos en el desierto de Judá allí. Así que bueno, se levantan los apóstoles que no sabían hablar, comienzan a hablar en diferentes idiomas. Imagínate, los medos, los partos aquí presentes eran otro idioma, los caldeos eran ellos. Y así cada uno en su propio lenguaje. Eso fue el milagro de aquel día cuando el Espíritu Santo desciende a la iglesia. Y a partir de ese momento la iglesia se levanta. Y la Biblia
dice que después se levantó el apóstol Pedro porque algunas personas dijeron, estos tipos deben estar borrachos, ¿verdad? Imagínate que acá se levante alrededor mío otras 12 personas, como los discípulos, eran 12, ¿verdad? Eran 11 nomás porque Judas Iscariote, pero ya estaba ahí Matías, que había sido electo un poquito antes, de hecho capítulo 1, le eligen a Matías ya. Y comienza cada uno a hablar en diferente idioma, ¿verdad? Estos tipos le bajaron un trago antes de venir a la iglesia, ¿viste? Y le bajaron el trago y comienzan a hablar, quién sabe qué es lo que estará diciendo. Si vos no conoces ese idioma, no sabemos qué estará diciendo, ¿verdad? Imagínate, hablen en ruso, en árabe acá, y vos decís, ¿qué esto están tomados, ¿viste? Y el Señor, Pedro dice, estos tipos no están tomados. Hechos capítulo 2, léanlo después. Esto que yo le estoy relatando es lo que dice la Biblia. No están tomados, sino que porque aparte es las 9 de la mañana, era la hora de temprano. A esta hora la gente no está tomada. Dice. Entonces él predica el evangelio. Cuando él predica el evangelio, le dijeron las personas que escuchaban el evangelio, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y el Señor le dice, bautícese cada uno y crean en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno en la palabra del Señor. Así que finalmente ellos creyeron. Ahí nace la iglesia. No sé cuánto, quizás eran 200, quizás eran 500, pero un poquito después, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, todavía capítulo 3, hacia el final, de que él predicó el evangelio y hubo 3,000 que se convirtieron, ¿verdad? Hombres, así que ahí había otras 3,000 mujeres y también había niños, así que ya había unos 6,000 personas en la iglesia. Y un poquito después la Biblia dice, Hechos capítulo 3, capítulo 4, 5,000 hombres otra vez se convierten, ahí había otras 5,000 mujeres, a esa altura la iglesia tenía cerca de 20,000 personas. Imagínense en este momento, Hechos, Santiago capítulo 4 está escribiendo este libro porque había problemas en la iglesia y él escribe este libro, pero ya había más de 20,000 creyentes en Jerusalén. El líder de la iglesia de Jerusalén era Santiago, no era el apóstol Pedro, Pablo. Ellos salían a predicar el evangelio porque el Señor Jesucristo le había dicho, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo último que le dijo antes de subir en una nube, y me seréis testigos en Jerusalén, y ahí estaba Santiago, en Judea, y ellos ya habían salido ahí, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro se había enfrentado a los samaritanos ya, él no quería ganarle a los samaritanos para Cristo. El Señor le dio un sueño, le dijo, come cerdo. Él le dice, no señor. Es muy simpático porque a un señor no le decís no, porque si es tu señor le tenés que decir sí siempre. Pero Pedro le dice no señor. Algo difícil de decir, ¿verdad? Y eso le dice Pedro. Finalmente él le lleva a un romano a los pies de Cristo y a partir de ahí la iglesia comienza a crecer también entre los gentiles y luego aparece en escena ya mucho después, pero años, después aparece el apóstol Pablo, que lleva a todas las ciudades que ya conocemos después, Roma, fue a la iglesia en Galacia, también a Corinto, a Filipenses, a Filipos, ¿verdad? Y así se extiende el evangelio. Pero en Jerusalén había una congregación muy grande, pero había problemas en la iglesia. Y había problemas no solo en esa iglesia, había problemas en todas las iglesias. En donde el diablo quiere trabajar, queridos hermanos, es en la iglesia, porque él, en la medida que puede hacer que un creyente que alguna vez soñó servir al Señor, que soñó hacer la voluntad de Dios, se pueda enfriar, él va a tratar de lograr. Él va a tratar de hacer que ninguno de ustedes sea un testimonio de Cristo, que mejor tengan una vida de pecado. Hoy voy a hablar del tema porque es de eso. Que se peleen también entre ustedes. Eso va a tratar de hacer el diablo, va a tratar de pelear. Hoy vamos a hablar del tema. Y que aquellas cosas que haya en su corazón nunca sanen esas heridas. Miren, tenemos en nosotros
aquel que pueda sanar nuestras heridas y el Espíritu Santo del Señor. Vos no tenés por qué quedarte donde estás, porque Él puede hacer un cambio en tu vida. Él puede hacer una diferencia. El arte de sanar las heridas del corazón, el único que tiene ese arte es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede sanar. Yo no sé, ¿vieron el caso de esta joven que fue violada? Ninguna de las mujeres que están aquí va a decir eso es fácil, pastor. Perdoná y se acabó. No es así. Imagínense que ella pudo perdonar. ¿Quién puede sanar esa herida del corazón? Hay muchas heridas en nuestros corazones que son muy difíciles de ser sanadas. A lo mejor en algún momento a un hombre, a lo mejor abusaron verbalmente de vos. Te dijeron que eras un inútil. Te dijeron que no servís para nada. Por un lado hay esa voz que trata de opacarte, trata de eliminarte. Y por el otro lado hay otras voces que te dicen, tenés que hacer lo que se te da la gana, hacer lo que te gusta, ¿para cuándo es la vida? ¿Cuántos años más vos crees que vas a ser joven? Mirala a los viejitos y te vas a dar cuenta que vas a ser un día así como ellos y ya no vas a poder hacer esto. Así que no pierdas la oportunidad, hace ahora. Esa es la otra voz, que es una voz también del diablo. Y todas estas voces van a ser aquellas voces que lo que van a terminar es dando heridas a tu corazón en vez de sanar tus heridas. Miren, para mí, mi madre es una mujer que realmente es una campeona, ¿verdad? Hice un estudio sobre ella, de cómo es su vida. Y ella nace, digamos, su mamá la tiene, pero no se había casado con mi abuelo, ¿verdad? Y mi abuelo apenas nace, mi mamá muere. Entonces, mi mamá se queda sin papá. Es decir, nunca le conoció porque había nacido hacía 2 o 3 meses, nunca conoció a su papá. Así que su vida ya fue una guerra, y tenía una herida en su corazón por esto. Sus abuelos, que son mis bisabuelos, hicieron que lo desprecien a la mamá por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, antes de casarse, ¿verdad? Así que era muy despreciada en esa época y tenía muchas heridas en su corazón. Ella, finalmente, su mamá le abandona también. Apenas tenía 2 o 3 años, le deja con mis bisabuelos, ¿verdad? Que eran sus abuelos. Así que es criada por sus abuelos. En esa situación, también dentro de la familia la hacían de menos. Y no le querían hacer estudiar porque si estudiaba mucho iba a salir cabezuda como su mamá decía. Así que mejor que ni estudie. Así que ella tuvo que pelear contra eso. Estudió para coser y cosas como esas, que era lo que se estudiaba en esa época mucho. Y bueno, se dedicaba a hacer ese tipo de cosas de los 14, 15, 16 años. Muchas heridas en el corazón. A veces yo me pregunto cómo que a veces soy resistente a muchas cosas y tengo en el ADN probablemente la lucha para llegar a salir adelante, porque mi mamá era así. Luego se casó con mi papá y antes de cumplir los 10 años de casado se divorció, porque mi papá la abandonó. Según mi papá, que hoy está en la presencia del Señor porque aceptó a Cristo antes de irse, vino a vivir como 3 años o 4 años con nosotros, con mi hermano mayor, ¿verdad? Antes de que parta a la presencia del Señor. Pero le preguntamos en esta época,
¿por qué no abandonaste? Estamos todos grandes, ya no importa tanto, ya estamos, cada uno ya es lo que es y ya no hay problema, ¿verdad? Pero ¿por qué no abandonaste? Mi mamá nos decía a nosotros porque ya éramos muchos. Y era llegar a casa y mamá tenía olor a leche y cosas como los niños, muchos niños. Y le preguntaba a papá y nos dijo que sí, era por eso. Por lo menos fue sincero, ¿viste? Y no estaba mamá allí para que él diga eso, ¿verdad? Así que bueno, ellos restauraron relaciones, mi papá y mi mamá, antes de morir. Mi mamá se preocupaba mucho por él porque ya estaba un poco enfermo, papá, muy caído ya, volvió a nosotros. Ella restauró eso, restauró sus heridas del corazón, también con su mamá y con mis abuelos o bisabuelos, ¿verdad? Restauró las heridas del corazón. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo vino a su corazón. Su vida entera cambió, dice una canción, ¿verdad? Su paz y su amor se apropiaron de ella, ¿eh? Y eso es lo que pasó realmente en el corazón de mi mamá. Mi mamá estaba metida en el espiritismo y en otras cosas antes de venir a Cristo. Pero Cristo cambió su corazón. Y gracias al Señor, ella hoy es del Señor y ella hoy camina del lado del Señor. Y eso es lo que hace que nuestras heridas del corazón sanen. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en Romanos capítulo 8. Yo no sé cuál es el problema de tu corazón en esta mañana. Yo no tengo la más pálida idea, pero te quiero leer un pasaje. Yo no sé cuál es tu lucha. Y vamos a hablar de eso enseguida. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo sanar las heridas del corazón, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hay una promesa acá, porque dice el versículo 32, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, estamos recordando Semana Santa, sino que ese Padre que nos ama tanto, lo entregó por todos nosotros. Se pregunta el apóstol Pablo, ya que hizo incluso eso de entregar a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Uno cuando viene a Cristo, las cosas cambian. Uno es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, y aquí todas son hechas nuevas. Uno se hace esa pregunta, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si Cristo está en mi vida, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Esto es igual a cuando uno vivía sin Cristo, vivía sin fe, vivía sin esperanza, sin un rumbo hacia dónde ir. Es como irse, ustedes suelen ver a personas que lamentablemente por su situación económica buscan comida en los basureros. ¿Han visto gente así? ¿Sí? Es como estar en esa situación. No tener ninguna esperanza, buscar para comer en el basurero de este mundo. Y un día, Jesucristo, te invitan a un restaurante, el mejor restaurante, y te dicen, come todo lo que yo te voy a dar, que es lo mejor. Y vos te vas y comes en ese restaurante espectacular y te dice, de aquí en adelante todos los días podés venir a este restaurante. Te pregunto, si podés hacer eso, todos los días venir a este restaurante, ¿te irías a buscar otra vez comida en el basurero? Pero hoy Santiago te va a decir que hay creyentes que sí van al basurero de este mundo y buscan en sus celulares, en consejos cerrados, para cuándo es la vida, o buscan en la pornografía, o buscan en un montón de otras estupideces, otra vez la comida. Cuando la comida del restaurante está abierto todos los días en la palabra del Señor y cada domingo también aquí en la iglesia. Entonces, ¿por qué no seguir realmente a aquel que tiene el restaurante de primer nivel y seguir buscando la comida en este mundo? A ver, ¿por qué no hacer eso? Nadie de nosotros lógicamente seguiría comiendo
de la basura de este mundo si es que tiene un restaurante de primer nivel en donde ir a comer, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos eso? Porque hay un problema de que si vos buscas la basura de este mundo siempre, porque a lo mejor tu vida no cambió, porque a lo mejor todavía no sos de Cristo, por eso estás buscando en este mundo los placeres de este mundo, estás buscando las pasiones de este mundo. ¿Y sabes en dónde vas a terminar? Tu corazón va a ser herido, como dice nuestro título de hoy, el arte de sanar las heridas del corazón. Va a ser herido finalmente. Pero con Cristo te podés convertir en aquello que Dios quiere que sea. Realmente Dios puede hacer algo maravilloso. Miren, para ser felices en la vida, tienen que eliminar dos cosas. Primero, tienen que eliminar el miedo, el temor a un mal futuro. A un muchacho, el temor de que no haya una chica en la iglesia con quien casarme, entonces voy a buscar en este mundo. O una chica, buscar un buen muchacho en la iglesia que ame al Señor y que sea un buen siervo de Dios. Y entonces busca el temor a un mal futuro. Y la segunda cosa que tenés que eliminar para tener una felicidad es el recuerdo de un mal pasado. Tenés que olvidar el recuerdo de un mal pasado. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Mateo capítulo 11, el Señor hace una invitación. Versículo 28 al 30 dice, venid a mí, venid a mí. Esa es la invitación hoy. Si el Señor hoy te trajo aquí, no es coincidencia. Vos decís, no es coincidencia, o a lo mejor me trajo mi mamá de la oreja o mi papá, qué sé yo. No, venid a mí todos los que estáis, dice el Señor, una invitación, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso de vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que dice el Señor. El Señor quiere que vengas con tu cansancio, que vengas trabajado. Yo te voy a hacer descansar. Tenés que saber que Dios, primero que nada, no se olviden de esto, perdonó tu pasado. Él llevó en la cruz del Calvario todos tus pecados. Así que tu pasado, escuchás bien, no te olvides, está perdonado. Tu presente está lleno de promesa. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar, es una promesa. Tu presente está lleno de promesas, promesas de un Padre que sí te puede dar lo que Él te promete. No vayas a dudar porque Dios sí puede darte. Y además tu futuro es un futuro asegurado, porque el Señor fue a preparar lugar en el cielo para nosotros. Y toda la eternidad nos espera. Tu pasado perdonado, tu presente lleno de promesas y tu futuro asegurado. ¿Qué mejor lugar para estar que es en el camino del Señor? Este es el lugar correcto para nosotros. Miren, quiero contarle una historia. Cuando hubo un conflicto entre franceses e ingleses en el año 1700, mucho antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los ingleses y franceses después se unieron, pero ahora había conflicto. Ellos tienen marinas muy fuertes, los ingleses, y la marina francesa era muy fuerte también. Y había un barco que había llegado a la costa de Francia, un barco inglés, esperando que le llamaran a la batalla. Pero no quería perder tiempo con sus hombres, este capitán de este barco. Así que les ordenó a sus hombres que practicaran tiro al blanco con sus cañones en un castillo cercano. Pero quiero que sepan que cada castillo de los franceses normalmente en la cúspide tenían adornos de figuras de yesos. O eran rostros o eran personas, ¿verdad? En figuras de yeso, ¿verdad? Y en este caso las figuras de yeso que habían eran los santos del Nuevo Testamento. Entonces la tripulación del barco inglés comenzó a practicar puntería con sus cañones
con estos santos, ¿verdad? Buscando quién tenía mejor puntería. Y comenzaron ya que no había todavía un llamado a la batalla, ¿verdad? De repente, sin ningún aviso, son llamados a la guerra estos que estaban practicando el tiroteo contra los santos. Y las órdenes eran tan apremiantes que no tuvieron tiempo para reabastecer de municiones los cañones del barco y zarparon inmediatamente. La tripulación finalmente perdió la batalla, pero no porque superaron los números en el ejército contrario o tuvo mejor estrategia el ejército contrario, sino porque se le terminaron las municiones. Ellos gastaron demasiado tiempo disparándole a los santos. De eso hoy vamos a hablar. Uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia no es el mundo exterior, sino el mundo interior. Creyentes contra creyentes, hermanos contra hermanos, disparándoles a los santos. Por eso Pablo escribió también, pues habiendo entre vosotros, esto es en Corinto, no era solo Santiago, no era solo la iglesia de Jerusalén, en Corinto también había este problema. Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Pero Pablo no solo se enfrentó en Corinto con este problema, también en Gálatas, a los de Galacia. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que nadie nos consumáis, que también os consumáis unos a otros. Había problemas en las iglesias y hay problemas en todas las iglesias. Hay alguien que no le saluda a alguien con quien yo no me siento, mejor me quedo parado. Y esto es lo que dice Santiago capítulo 4. Vamos a ir a la palabra de Dios. Miren, el primer problema en una familia, y estamos en la familia de Dios, fue en la familia de Adán y Eva. Imagínense, cuando Caín se enojó con su hermano Abel, ¿y qué hizo Caín? Lo mató a su hermano y se transformó en un asesino. Hoy, en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, vamos a leer así. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Están ahí en ese versículo? ¿Y los pleitos entre vosotros? Este era el problema de Santiago, tenía 20,000 personas allí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Este es el problema, tu pasión es el problema, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Después de leer esto, lo primero que uno piensa es, Santiago, ¿estará hablando a los creyentes o está hablando a los incrédulos acá? No puede ser que le diga a esto que hay ese problema en la iglesia. Pero él le dice hermanos. Así que definitivamente era la iglesia, ¿verdad? Así que es muy importante, porque esto quiero decirles, ahí va. Puede haber rivalidades entre creyentes. Puede haber rivalidades entre creyentes. Puede haber celos, envidias, hostilidad, lujuria, a tal punto que la iglesia se termina desviando y varias vidas quedan destruidas. Eso pasa, queridos hermanos, eso pasa. La respuesta que nos da Santiago es que sí, que realmente hay estos problemas. Y claro que es posible, pero Santiago quiere ir más allá de esta respuesta y encontrar el origen al problema. Y el objeto hoy va a ser encontrar tres fuentes que originan los conflictos en la iglesia. ¿Cuáles son esas tres fuentes? Y hay problemas en la iglesia, sí hay. El primer problema
vamos a irnos allí, es el conflicto entre cristianos. Dice Hechos capítulo 4, versículo 32. La multitud de los que había creído era de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Imagínense, no había ningún problema en Hechos capítulo 4. Ahí estaba feliz Santiago, pero unos años después escribe la carta de Santiago, ya las cosas no eran iguales. Había problemas en la iglesia. Esta situación de Hechos 4 se quedó de lado y dio paso a conflictos y a disensiones entre los cristianos. Y este cambio se produjo en un plazo de pocos años. No solo ocurría esto en esta congregación, sino que también en Corinto. Pablo escribe eso en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11, esto mismo. Y dentro de la iglesia, Santiago dirigía esta epístola a los creyentes. Y él había dicho antes que había un problema en la iglesia. Y miren lo que dice Santiago capítulo 3, que ya leímos, versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, este es el problema. Y hay que sanar estas heridas del corazón. Miren, le conté la historia de mi mamá porque es muy cercano para mí. Y señores, no vas a convertirte en nada. No vas a lograr nada en la vida si no sanás los problemas de tu corazón. Tenés que dejar de odiar a tu hermana, a tu hermano con quien tenés de repente algún problema. Tenés que dejar de odiar a tu papá y a tu mamá. Tenés que dejar de odiar a tu hermano en Cristo también aquí en la iglesia si tuvieras algo. Y tenés que dejar de odiar a tu esposa y a tu esposo por cualquier cosa. Porque no vas a sanar los problemas de tu corazón si es que no perdonas. Primera ley, perdonar. No hay otra. ¿Querés seguir igual? Bueno, no has cambiado tu corazón si es que realmente. Y el Señor Jesucristo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿saben el versículo, verdad? Pasaron. Y si vos no perdonaste lo que te hicieron antes, si vos no perdonaste lo que pasó antes, entonces las cosas viejas no pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas y no son nuevas, porque seguís con esa guerra en tu corazón. Y esto es lo que está diciendo Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, Santiago la define. No es la que desciende de lo alto. Señores, si tenés celos amargos y contención, no viene de arriba, no viene. Dios puso este celo amargo en mi corazón para odiarte, hermana. No sé, no pega, ¿verdad? No es así. Si tenéis celos amargos y contención, no os jantéis ni mintáis contra la verdad. No es la que desciende de lo alto, dice el versículo 15, sino es terrenal, animal y diabólica. Esta es la definición. Esta es la definición. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si vos te dedicas a señalar el error de todos los hermanos y de todas las hermanas, a hablar mal de los demás, echando pestes contra otra persona, eso no viene del Señor, viene del diablo. Él fue, dice la Biblia, él es el acusador de los hermanos. No dice eso la palabra de Dios. Satanás es el acusador de los hermanos. Y la Biblia dice que no tenemos que tener celos y amargos y contención entre nosotros, sino que tiene que haber paz realmente. Hay gente que se dedica a hablar mal del otro, normalmente, pero cuando y se creen muy espirituales porque tienen la gran capacidad de encontrar mal en los demás. Es como que Dios le habla en una forma especial a ella o a él para ver el error del otro. Pero cuando le invitas a salir a predicar el evangelio, a caminar casa por casa para hablar de Cristo a otros, o si hablaste a alguien, o a enseñar a otros, porque por ahí es una persona ya que tiene mucha enseñanza de la palabra de Dios, enseñarle un poco a otros sobre eso. No, yo tengo muchos problemas y muchas dificultades y entonces no tengo tiempo para estar en esas cosas. Santiago capítulo 4, versículo 1,
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es la pregunta de él. Y Santiago está usando estas preguntas, pues son más de una, para hacerles notar la gravedad de lo que estaba pasando, y con estas preguntas pretende que los lectores consideren la causa que está llevándolos a tener conflicto entre ellos. ¿Quién todavía nunca tuvo ningún conflicto? Bueno, a lo mejor puede venir hace poco tiempo a la iglesia. Pero si por ahí querés alguna vez estar en el liderazgo de la iglesia, prepárate, te van a tirotear. Este es normal, ¿eh? Este es como los ingleses que le tiran a los santos, ¿verdad? Ese es normal, ¿eh? Así que Santiago está diciendo a sus lectores que la causa de estos conflictos está en ellos, en ellos. ¿Qué tipo de cosas dice Santiago? Dos cosas: guerra y pleitos. La palabra guerra hace referencia a un estado de hostilidad prolongado. Hay gente que está en guerra y sigue en guerra y va a seguir en guerra. Guerras y por otro lado pleitos, y se refiere a brotes específicos de hostilidad. Qué contradictorio es lo que Santiago escribió aquí con este pasaje de Salmo 133:1. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente, los hermanos deben vivir juntos en amor, pero a menudo no es así. A menudo no es así. Me encanta cuando la iglesia hace algunos almuerzos. Siempre hay una respuesta de los hermanos por quedarse. También ahora estamos apoyando un poco a Pablo, a Enzo, ¿verdad? Con el almuerzo de la otra semana, ¿es verdad? El 21. Estamos apoyando, y eso es la iglesia, entre paréntesis. ¿Cómo le gustaría a ustedes que fuera la iglesia? Pregunto. ¿Una iglesia llena de conflicto entre creyentes o una llena de amor y armonía? ¿Cuál le gustaría que sea? La última, definitivamente, ¿verdad? Y nuestra iglesia puede estar llena de las dos cosas, entre paréntesis. Pero lo lindo sería estar llena de amor y de armonía, ¿eh? Porque si hay amor y si hay armonía, no va a haber conflictos. Y la pregunta es, ¿por qué nos peleamos unos con otros si somos miembros de la misma familia y si confiamos en el mismo Salvador y si todos tenemos al mismo Espíritu Santo? Y Santiago va a responder esta pregunta del por qué el conflicto de los hermanos con un segundo conflicto. ¿Cuál es el segundo conflicto? El conflicto en tu corazón, en sus corazones o en tu corazón. Y él hace la respuesta, por si acaso, algo así dice Santiago. Versículo 1 todavía, Santiago 4:1. Por si acaso, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Señores, el problema es que somos pasionales. Pasó fulana al lado mío y no me saludó. Está en rebeldía. ¿Viste que el pastor puede decir eso? Está en rebeldía. Pasó mengano y me hizo de menos. Yo no me siento con él, yo no me siento con ella. En los corazones. Hay un problema en tu corazón. Que vos tenés delirio de persecución, probablemente. Es un error, un problema, que se estudia eso. A mí no me quieren, fulana no me quiere, mengano. Mira cómo me miro. Y a mí a veces me dicen eso entre paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo que le puede mirar? Yo así, tipo, trato de hacerlo, imaginarme, ¿verdad? ¿Cómo ha de ser eso de mirar? Pero bueno, y esto es lo que está sucediendo. Hay conflicto en su corazón. Y dice Santiago, viene de tu pasión, las cuales combaten en vuestros miembros. Y acá la palabra, escucha lo que te voy a decir, porque si esta parte entendés, vas a ver por qué se llama el estudio el arte de sanar las heridas del corazón. Y miren lo que le voy a decir, ¿eh? La palabra acá para pasiones es hedonai, de donde sale el término hedonismo. Hedonismo.
Y el hedonismo es una filosofía moral que se estableció allá en Grecia en el año 400 antes de Cristo por un filósofo llamado Aristóbulo de Cirene. Y él enseñaba, escuchen lo que le voy a decir y después van a decir, eso es ahora, pastor. Aristóbulo enseñaba que el placer que le parezca natural a una persona, sea cual fuere, es bueno y uno debe satisfacerlo. Esta es la filosofía de él, ¿eh? Y en la actualidad, sin que haya filósofos de eso, no es de vuestras pasiones. El hedonismo siempre ha sido filosofía popular en el planeta. En la actualidad, este filósofo vendería muchos libros, de miles de personas asistirían a sus charlas, porque el hedonismo siempre ha sido la filosofía más popular del planeta. Si te parece bien, si lo sentís, hazlo. ¿Cómo puede ser malo si te hace sentir bien? Dicen algunos. Y si te plaza, y si te da placer o diversión, entonces debe ser bueno. Eso dicen muchos, ¿eh? Lo interesante es que cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el contexto de algo pecaminoso. Esto es un poco sobre el hedonismo, ¿eh? Lucas capítulo 8, versículo 14, dice el Señor, describe a las personas, dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Señores, ¿cuál es tu fruto? Te voy a preguntar porque te tengo que preguntar porque soy pastor y tengo que querer que mejores. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida te llevan a no llevar frutos. Eso dijo Lucas 8:14. Pablo lo dijo también a Tito. Pablo le dijo también a Tito, hablando de las mujeres, que eran esclavas de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Tito 3:3. Esclavas de concupiscencias, de tus deseos, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias. Pablo le dijo a Timoteo también, no solo a Tito, a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4, segunda de Timoteo. Le dijo que eran hombres amadores de sí mismos. En los postreros tiempos vamos a tener hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y va a continuar la lista, no voy a leerle todo. Después dice traidores, impetuosos, infatuados, y miren cómo termina la lista, amadores de los deleites más que de Dios. Si se trata de un deleite y tengo la pierna rota, me voy a ir en muleta o me voy a ir en silla de ruedas, pero venir a la iglesia no. Si se trata de un deleite, voy a hacer el esfuerzo que haga falta. Amadores de los deleites más que de Dios. Eso lo dijo Pablo a Timoteo, y iba a ser señal de los últimos tiempos. Y esta era la filosofía. Por eso la palabra es traducida aquí en el versículo, es combaten en vuestros miembros. Y hace referencia a un campamento militar acampando en nuestras vidas con nuestra naturaleza caída, y tenemos un ejército de deseos que quieren ganar el control de nuestras vidas. Y es como lo que hoy la filosofía te dice, ¿para cuándo es la vida? Mientras pueda, y todavía no sea así, voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. Además, vos no tenés por qué decirme a mí qué hacer, ¿eh? Y una mujer una vez me dijo, ya hice tantos sacrificios, ya le crié a mis hijos, ya hice esto, yo merezco esto que estoy haciendo mal y mucho más. Y hoy esta mujer está divorciada, en bancarrota en su propia vida. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, no es de vuestras pasiones. Hay gente que dice,
Esta mañana espero que fulana que está aquí en la iglesia esté escuchando, o fulano esté escuchando. ¿Es para vos? No es para fulano, es para vos. No es para fulana tampoco, es para vos. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y Santiago nos informa que hay una guerra interna, combate, hay un ejército interno que combate. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hacen los deseos carnales? Batallan contra el alma. Eso hacen. Y Santiago va a dar una serie de actitudes que están creando el conflicto en nuestros corazones. Y él escribe, versículo 2, codiciáis. ¿Qué codician? Y si es una soltera, un churro. Y si es un soltero, una churra. Codiciáis y no tenéis. Yo quiero. Ardéis de envidia porque mi compañero o mi compañera ya tiene novio o novia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Miren todo esto. Todas estas actitudes: codiciáis, matáis, ardéis de envidia, combatís, lucháis. Y es interesante notar que se usan términos muy dinámicos, que te moves luego por eso. Y dice, ustedes codician, ustedes combaten, ustedes pelean, ustedes arden de envidia. Y el punto de Santiago es que si nosotros no somos capaces de solucionar estos conflictos en nuestros corazones, todo a nuestro alrededor se va a ver perjudicado. Y señores, no es que yo nomás peco y nadie más. Si sos soltero y vivís en tu casa, tu papá y tu mamá, que alguna vez, si son cristianos, oraban por vos, van a llorar, se van a lamentar. ¿Por qué? Porque ellos oran para lo mejor para tu vida. Y si sos casado o casada y caes en algún pecado, te vas a lamentar, porque también aquellos que tenían, Pablo decía, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Otros te miraban y decían, yo quiero ser como él o ella, que sirven a Dios, pero en ese combate perdiste. Pero te podés levantar. Dios puede levantarte, Dios puede hacer la diferencia, Dios puede mostrar que vos sos una persona diferente realmente, porque Él transforma vida. ¿Qué conflicto de nuestros corazones hoy, te pregunto, no está siendo o no puede ser solucionado? Santiago está diciendo, tengan cuidado con los conflictos en sus corazones, perdonen y acaben con ese conflicto. Y además, ahora noten lo que dice el versículo 2. No tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Acá hay un problema que tiene que ver con seguridad, con la falta de oración entre los cristianos. Entre paréntesis, los días domingos más tempranos, 9:30 más o menos, se viene aquí para orar. De 9:30 a 10, mucha gente está aquí orando. Era una de las causas de los conflictos en la iglesia, era que no oraban. Mira, yo puedo estar orándole a una hermana, a un hermano, puedo odiarle, pero nunca oré por él. Nunca sé su trasfondo. Nunca sé por qué estaba pasando por ese problema. Porque nunca me interesó. Entonces después yo ya le odio porque hizo algo que a mí no me gustó. No sé qué es, pero a mí no me gustó. Entonces, con toda seguridad, la ausencia de oración era una causa de conflicto, y aparentemente pareciera que la oración no era una práctica habitual en la vida de los hermanos ahí en Jerusalén. Santiago entonces nos advierte que los conflictos con los cristianos, que son hermanos nuestros, nos advierte de los conflictos de nuestro corazón, y hay una fuente de conflictos que encontramos aquí, pero también hay un tercer conflicto y último, que hoy les voy a hablar, que es el conflicto con el Creador.
Santiago capítulo 4, versículo 3. La causa principal del conflicto entre los cristianos, la causa principal del conflicto en el corazón, es el conflicto con el Creador. Aunque Él dijo, justificados pues por la fe, Pablo dice en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Muchos estamos con un problema en el corazón, al punto de declararle la guerra a Dios. Si se puede, uno le puede, siendo cristiano, declarar la guerra a Dios, sí. ¿Cómo? Atiendan, haciendo amistad con los enemigos de Dios. Si yo me alío al enemigo de Dios, mi aliado es el enemigo de Dios, entonces yo estoy haciendo la guerra de Dios. ¿Y cuáles son los enemigos de Dios? El mundo, la carne y Satanás. De esto vamos a hablar el próximo domingo, entre paréntesis. Y en el punto anterior vimos que los creyentes habían sido indiferentes en la oración. No pedís, por eso no recibís. Pero ahora vemos que también cuando oran, escuchen lo que le voy a decir, porque algunos dicen, no, pues yo oro, pastor. Ahora el problema es que cuando oran, oran mal. ¿Y cómo es eso de orar mal? Miren, el conflicto con nuestro Creador se origina porque lo dejamos de lado y comenzamos a querer obtener sus beneficios sin tenerlo a Él como nuestro Dios. Y eso nos lleva a lo que está describiendo Santiago en cuanto a sus oraciones. ¿Cuántos de ustedes quieren terminar su vida destrozados? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos quieren terminar en el basurero de este mundo, como le dice, y no en el restaurante de primer nivel del Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren ir a hurgar en el basurero del vecino para comer? Nadie. Entonces, nosotros de alguna manera estamos haciendo eso cuando comenzamos a buscar solo cosas que hagan para mi carne un beneficio. Y Santiago capítulo 4, versículo 6, está hablando acerca de pedir las cosas correctas, de manera correcta. ¿Y cuál es? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren, Señor, te pido por un auto más lindo, por una casa más linda, por una esposa más linda, dicen algunos, o por un marido más lindo, o más bueno. Más bueno estaría mejor. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y cada vez pedimos más plata, más dinero, más esto, más aquello. Todo es para gastar en vuestro deleite. Ninguno de esos dice, Señor, dame un poco más de plata porque quiero ofrendarle a un hermano, a un misionero, a un obrero, porque quiero que la iglesia crezca. Señor, si vos me das, yo puedo seguir dando más y te prometo dar más, Señor. No es que te voy a dar más y estoy dispuesto a dar mucho más, Señor. La oración es, Señor, vos sabés que me falta, vos sabés que no me alcanza, vos sabés que no llego a fin de mes. Y Señor, te pido que me des más. Para mí, claro, ¿verdad? Y le hacen un aumento a tu compañero de trabajo y decís, ¿por qué le aumentan a él y a mí no? Yo me merezco, Señor, ¿qué te está pasando? Pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice la palabra de Dios. Pedís mal es la acusación. No era por orar cosas pecaminosas, sino por el propósito de hacer sus pedidos para puro placer personal. Pedís mal. Y en vuestros deleites, y era la esfera donde pensaban gastar lo que pedían. En otras palabras, su oración por cosas eran cosas egoístas, eran pecaminosas. Por el motivo con lo que estaban pidiendo eran pedidos egoístas. Lo que realmente querían suplir eran sus placeres, eran sus deseos, eran sus comodidades. Y el verbo Santiago usa para pedir en oración es rogar, implorar. Y esto es un deseo pequeño, sino que no es un deseo pequeño, sino que era un deseo ardiente de su corazón. Y aquí, en este versículo,
El verbo da la idea de rogar para el beneficio propio, personal, pedir por intereses personales. En otras palabras, estaban pidiendo cosas buenas con motivos egoístas. Y Santiago desenmascara sus verdaderos motivos y dice en el versículo 3, ustedes quieren gastar en sus propios deleites y placeres. Y esto siempre nos va a traer conflictos, queridos hermanos. Nuestro Creador no le gusta el egoísmo y Dios no aprueba eso. No debemos olvidar que la esencia del pecado de Adán y Eva y de la esencia de todo pecado es el egoísmo. Eva desobedeció a Dios porque Satanás le dijo que iban a ser como Dios. Ella quería ser como Dios. Y algunos, entre paréntesis, quieren ser influencers. Si lo van a hacer para la bendición de Dios, genial, ¿verdad? Pero no es para eso. Entonces a veces se inscriben en esas redes extrañas para tener muchos seguidores, ¿verdad? O se desvisten para que haya más personas que le den like. Es el pecado. Abraham mintió respecto a su esposa porque quería salvar a su propia vida. Génesis capítulo 12 del 10 al 20. Acán era uno de los soldados de Josué. Estaban ahí en Jericó y de repente Acán ve un lindo manto y unos oros allí en varias cosas. Y dijo, este no le va a servir a nadie. Pero había órdenes de no llevar nada. Bueno, sin que nadie se dé cuenta, voy a llevar esto. No sé dónde metió todo, no sé, en su uniforme, una cosa así. Y cavó algo. Más de uno en su familia le tuvo que haber visto cavar a eso. ¿Qué estás haciendo, papá? Y lo enterró. Y finalmente Acán y toda su familia murió. Imagínense. ¿Por qué? Porque quería para sus deleites y placeres. Todos ellos pensaron sin incluir a Dios en sus cálculos. Todos dijeron, voy a hacer esto, pero no le incluyeron a Dios en sus cálculos. Sin orar, sin incluir a Dios en sus vidas y autojustificándose. Está bien lo que yo hago, yo estoy bien así, sigo haciendo. Un comentarista del siglo pasado escribió al respecto, dice, si la oración solo es una fórmula, escuchen lo que le voy a decir, porque si esto se le queda claro van a entender lo de la oración. Escuchen lo que le voy a decir, por favor. Si la oración solo es una fórmula, o sea, si solo dice las palabras correctas en la oración, cree lo suficiente, confiesa lo necesario y luego, pum, pum, sucede. Entonces los creyentes están practicando un tipo de magia. Pueden manipular a Dios o imponerle su voluntad, ya que Él tiene que responder. En contraste, la oración que vemos en el Nuevo Testamento es el resultado de una relación de confianza con un Padre, cuya voluntad es mayor que tu voluntad y es suprema. ¿Cómo son nuestras oraciones? Es la pregunta. ¿Revelan que estamos en armonía con Dios y con el Creador o no? Y voy a la conclusión rápidamente. ¿Querés seguir viviendo una vida insatisfecha? Yo estoy bien así, dicen. Pastor, lindo tu estudio, me gustó. Genial. Justo cuando dice conclusión da gusto. ¿Querés seguir viviendo una vida insatisfecha? ¿Querés? Bueno, viva entonces eliminando sus deseos vergonzosos, alimentando, perdón, sus deseos vergonzosos, actitudes pecaminosas y motivos egoístas. Lo único que tendrá después de vivir así será conflictos. Acordate dentro de un año cuando vengas a hablarme a mí y decirme, pastor, estoy con un problema. Yo te voy a decir, ¿leíste alguna vez Santiago capítulo 4? Ahí está el problema, es por esto. Este es el problema. ¿O querés tener la verdadera satisfacción en tu vida? Esta es una pregunta muy, muy fuerte.
Entonces, ¿por qué no decidir solucionar los conflictos hoy? Miren, unos niños estaban jugando a la iglesia y cierto día en el patio de su casa, entre hermanos que pertenecían a una iglesia cristiana, y los niños suelen jugar a eso. Algunos dicen, yo voy a ser el pastor, y hablan así como yo. Pero en este caso llamó la atención a la mamá, y no sabía a qué estaban jugando los niños, que de repente había gritos. Y cada vez los gritos eran más grandes. Y había una gran pelea. Entonces la mamá se asustó y salió en la puerta trasera a mirar en ese lugar y le dijo, chicas, muchachos, quiero que dejen de pelearse inmediatamente. Entonces la madre dice, ahora. Y los niños le contestaron, no te preocupes, mamá, solo estamos jugando a la iglesia. ¿Qué habían visto ellos en la iglesia que le hace jugar de esta manera? Tal vez muchos conflictos entre los hermanos. Y mi pregunta hoy es, ¿tenés conflicto con algún hermano o con alguna hermana? ¿Tenés conflicto con alguien de tu familia? ¿Con tus hijas, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás queriendo solucionar? O tal vez tu conflicto es en tu corazón y ha estado allí mucho tiempo y te está dañando. Y quizás puedas tener conflictos porque están en un verdadero conflicto con el verdadero Dios. Por eso son tus conflictos. Y se preguntaron alguna vez, ¿cómo siguió la vida de la iglesia de Jerusalén después que Santiago escribió esto y los leyó ahí enfrente a todos? Yo creo que algo cambió. Porque si esa iglesia no hubiera continuado predicando el mensaje del Evangelio, hoy yo no hubiera escuchado el mensaje de Cristo. Hoy yo no hubiera escuchado la palabra del Señor. Pero esa iglesia cambió y dijo, nosotros vamos a dejar de pelear entre nosotros. Creo que si ellos solucionaron su problema, cualquier problema que haya en la iglesia vamos a poder resolver nosotros. Y quiero terminar leyéndole una oración de un siervo de Dios que tiene que ver con esto. Y que él decía así, le decía a Dios, cuando tú quieres guiarme, oh Dios, yo trato de controlarme. Cuando necesito depender de tu provisión, busco satisfacerme sin ti. Y cuando debería someterme a tu providencia, yo sigo mi propia voluntad. Cuando debería honrarte y alabarte, termino sirviéndome a mí mismo. Señor, mi mayor deseo, decía este siervo de Dios que escribió un libro, es devolverte mi corazón. Es devolverte mi corazón. Y el Señor está con los brazos abiertos y vamos a ponernos de pie. Aquellos que quieran devolver honestamente su corazón a Dios, para que Él controle su corazón, para que Él controle su mente, para que Él controle su voluntad, para que Él controle toda su vida. Quiero que oren conmigo y le digan así, Señor, tu palabra ha sido buena para mí, Señor. Y no quiero salir de esta iglesia, Señor. No quiero salir de la iglesia sin entregar mi corazón a ti. Sin decirte, Señor, toma el control de mi vida. Gracias por tu palabra. Descanso en ti, Señor. Tú nos prometiste que podemos venir a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Y yo soy una de ellos. Yo os haré descansar. Oh Señor, entrego mi vida a ti. Te lo devuelvo, Señor. Había tomado para mí, pero ahora te lo devuelvo, Señor. Es tuya y de nadie más. Gracias de todo corazón, Padre bendito.
Gracias por tanto amor y por tanta misericordia hacia mí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.